El problema 3.41 dice, el tubo de 20 pulgadas AB puede deslizarse a lo largo del tubo horizontal, como se puede ver aquí. Las terminales A y B del tubo están conectados por cuerdas elásticas hacia el punto fijo C. Para la posición correspondiente cuando X es igual a 11 pulgadas, aquí podemos ver cuánto vale X, y es más, lo podemos ya sustituir. Podemos borrar este valor que vale X, porque ya nos dan esa medida, y sustituirla por el valor que nos dicen, que son 11 pulgadas. 11 pulgadas, ¿no? Inches. Y el problema nos dice hay que determinar el ángulo formado por las dos cuerdas elásticas, por dos procedimientos. Inciso A, al usar la ecuación 3.32, que es la ecuación de ángulo entre vectores, como lo habíamos visto en los otros ejercicios. Inciso B, aplicando la ley de cosenos al triángulo ABC, porque si se fijan, se hace un triángulo ABC, que es oblicuángulo, o sea que no es un triángulo rectángulo. Entonces se puede aplicar la ley de cosenos. Entonces hay que recordar la teoría de este problema de ángulo entre vectores en 3D, que la teoría dice que si yo tengo un vector A y un vector B, vamos a dibujarlos. Tengo un vector A y tengo yo un vector B. Y hay un ángulo que forman. Hay un ángulo entre ellos. Ya habíamos visto sumar vectores, restar vectores. Vamos a pasar a una de las multiplicaciones de vectores, que es el producto punto. Por definición, el producto punto del vector A con el vector B tiene una ecuación. Esto es igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo que forman, donde para encontrar este ángulo que está comprendido entre esos dos vectores se despeja de esta ecuación. Esta es la ecuación 3.32, va a ser el inciso A, ¿no? Entonces va a ser el coseno de teta se despejaría en esta ecuación, entonces sería el vector A producto punto con el vector B, y todo esto que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Entre las magnitudes, ¿no? Eso es lo que dice el inciso A. Y entonces se haría esta operación y se sacaría el ángulo. Entonces vamos a hacerlo, nomás que este A es un vector. Y aquí tenemos puntos, tengo el punto C, el punto A y el punto B. Entonces de dos puntos puedo sacar yo un vector. Entonces hay que determinar el ángulo formado por las dos cuerdas, ¿no? Entonces hay que dibujar bien los vectores, qué vectores son los que nos están hablando. Entonces, como podemos leer bien, las terminales A y B del tubo están siendo conectadas por las cuerdas elásticas. Esta es una cuerda AC o CA y esta es otra cuerda elástica CB. Y como nos pide el ángulo formado por las dos cuerdas, aquí está una cuerda, aquí está la otra, el ángulo formado por las dos es este ángulo. Entonces las direcciones de los vectores serían hacia esta dirección. Este sería de la primera cuerda CA y este sería de la otra cuerda CB. Entonces lo dibujamos. Este sería el vector CA.
y este sería el vector CB, ¿no? Como vector. Y el problema nos dice encontrar el ángulo formado por estas dos cuerdas, o sea, nos pide este ángulo. Por lo tanto, vamos a aplicar, vamos a hacer el inciso A. Ya voy a borrar este. Muy bien, sí, voy a borrar este. Entonces, vamos a aplicar la definición del producto punto, ¿no? Ok, entonces va a ser el vector CA como vector producto punto con el vector CB, que es el inciso A, y esto es igual a la magnitud del vector CA por la magnitud del vector CB. Entonces aquí estamos diciendo que entre este punto y este punto se hace un vector, entonces CA es como si fuera A en el dibujo del que borré, y CB sería B, sería el otro vector que había borrado, ¿no? Entonces, por el coseno del ángulo que forman. Por lo tanto, es despejar este ángulo, ¿no? Entonces va a ser el coseno de teta va a ser el producto punto de esas producto punto con CB entre las magnitudes, ¿no? Magnitud del vector CA por la magnitud del vector CB, donde C y B son puntos, son los puntos de este. Y por definición, anteriormente hemos definido que el vector unitario es el vector entre la magnitud del vector es el unitario y es producto punto. Entonces, esa ecuación se puede simplificar solamente al vector unitario CA producto punto con el vector unitario CB. Si conozco este y este, puedo despejar el ángulo. Entonces hay que calcular primero el unitario del vector CA. Y esto es igual al vector, por definición, de vector unitario. Ese es igual al vector del que estoy calculando el unitario de CA entre la magnitud de CA. Y para poder sacar esta fórmula, para poder calcularlo, ocupo coordenadas de los puntos en el espacio. Entonces, si fijan, aquí A es un puntito, este B es un otro puntito, que es el puntito de la terminal, y el punto fijo C, ¿no? Entonces vamos a hacer coordenadas de todos los puntos, ¿no? Coordenadas de A. Coordenadas de A es coordenadas de un punto en 3D, primero en X, luego en Y, luego en Z, por eso nos dan el plano X, Y, Z. Entonces, para A, si se fijan, en el punto A está sobre el eje de las X, no va a tener componente Y ni el componente en Z. Entonces, si este es el origen, donde dice O, que es 0 en X, 0 Y, 0, 0K, bueno, 0X, 0Y, 0Z, o 0I, 0J, 0K, ¿cuánto me muevo del origen al punto en A en X? En X me muevo las 11 pulgadas, que es lo que nos dijo. Entonces va a ser 11 pulgadas, va a ser 11, ¿cuánto me subo en Y? Si se fijan, este es el origen. Vamos a borrar esta parte. Si se fijan, este es el origen.
y hacia esta dirección, hacia arriba, es Y positivo, ¿no? Entonces no me estoy subiendo yo nada en Y, estoy completamente en el plano X, no va a tener componente en Y, no me estoy subiendo una distancia que me está diciendo el problema hacia arriba, entonces tienes 0 en Y. Y en K, que es el Z, este es eje Z positivo, este es el origen. Si lo prolongamos del eje hacia esta dirección, este sería el eje Z negativo. Entonces, si se fijan, no me estoy yendo en el punto A de esta dirección ni para esta dirección, entonces tiene componente 0, no tiene componente Z. Ahora para B va a ser lo mismo porque va a estar a lo largo también está pegado al eje X, nomás esa distancia, pero hay que checarla desde el origen, entonces en B es desde el origen, entonces en X me muevo toda esta distancia, va a ser las 11 más los 20 serían 31, y estos son pulgadas, ¿no? Lo estoy como factorizando. Entonces en B de aquí para allá son 31 de ahí, no me estoy subiendo nada en J, en Y, 0, 0 en J, y en K no me estoy moviendo ni para allá ni para acá, entonces va a ser 0 acá. Y estos son pulgadas. Y en coordenadas C es C, X, Y, Z. ¿Cuánto me muevo en X en el punto C? El punto C está en el plano, si se fijan, Y, Z. Bueno, sería el Z negativo y Y, ¿no? Pero en X, si se fijan en X, ¿cuánto me muevo en X? En C, no me estoy moviendo nada, porque este es el eje X y este es el eje menos X, ¿no? Si lo trasladamos, entonces no se está moviendo ni para ese sentido ni para el otro, entonces tiene 0 de componente en X. En Y sí me estoy moviendo 12 pulgadas hacia arriba, hacia el eje Y positivo, entonces son 12. Y ahora en Z, como este es el origen, y este es el eje Z positivo, y este es el eje Z negativo, del origen al punto C me estoy recorriendo menos 24 pulgadas en Z, ¿no? Aguas con el signo, si le ponen positivo, pues ese es un problema común, pero tiene que checar que es a partir del origen al punto, y ese es el eje Z positivo y el eje Z negativo, entonces me estoy recorriendo menos 24 pulgadas. Entonces ya tenemos las coordenadas de los puntos. Ahora ya podemos sacar el vector CA. El vector CA de posición va a ser igual a este vector entre su magnitud, ¿no? Entonces, por definición, para sacar esta parte del numerador sería es final menos inicial, coordenadas de A menos coordenadas de C, ¿no? Entonces, coordenadas de A son estas, este es final y este es inicial, entonces final menos inicial, ¿no? Entonces va a ser a C, ¿no? Entonces coordenadas de A menos coordenadas de C, entonces para cada componente. Entonces va a ser en la I, 11 menos 0 en la I, más 0 menos 12 en la J, menos 12 en la J, más 0 más 0, que es la coordenada Z de A, menos de la fórmula, menos 24, que es la coordenada, aguas con los signos. Estos son J. Perdón, es K. Y JK. Y las unidades de estos son pulgadas, porque son dos puntos y como cada punto es en pulgadas, va a ser la diferencia entre esos puntos, va a ser siendo pulgadas.
entre, como es magnitud, es raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Esa es la componente X del vector CA, esa es la componente Y del vector CA, esa es la componente Z del vector CA, entonces va a ser, esta diferencia va a ser la componente, entonces va a ser 11 menos 0 es 11 al cuadrado, más 0 menos 12 es menos 12 al cuadrado, más 0 más 24, menos por menos más, 0 más 24 es 24, entonces va a ser 24 al cuadrado. Y como cada componente es pulgadas, son pulgadas cuadrado, pulgadas cuadrado, pulgadas cuadrado, cuando lo sumo y le saque de raíz van a ser pulgadas. Por eso cuando hago la división, pulgadas se cancelan con pulgadas y podemos ver que el vector unitario no tiene unidades, porque su magnitud es de 1, ¿no? Entonces vamos a simplificar. Y para el inciso B, el denominador nos va a servir el número nomás. Entonces, que no se les olvide. Entonces va a ser 11i menos 12j más 24k entre esta raíz que la podemos hacer en la calculadora. Va a ser raíz de 11 cuadrado más 12 cuadrado más 24 cuadrado. 11 cuadrado más 12 cuadrado más 24 cuadrado. Raíz cuadrada es 29. Y si nomás hablamos de 29 pulgadas, pero como ya estoy sacando el unitario sería, no tendría unidades, pero vamos a guardarlo, este dato que sí nos sirve. Vamos a decir que la magnitud de CA nos va a servir para el inciso B, ¿no? Va a ser igual a 29 pulgadas. Ok. Entonces vamos a sacar el unitario, como es como un denominador, se separa en cada uno, entonces va a ser el unitario de CA no es más que 11/29 de la I menos 12 entre 29 en la J más 24 de 29 en la K. Entonces ya tengo el vector unitario. Entonces va a ser, vamos a sacar el unitario del vector CB. Ya tenemos del CA, ahora del CB, que por definición de vector unitario es el vector entre la magnitud del vector, ¿no? Que va a ser coordenadas de B menos coordenadas de C. Este es el punto B, este es el punto C. Entonces coordenadas de B va a ser primero en la I, 31 menos 0 en la I, que va a ser 31 menos 0, 0 menos 12, 0 más 24. Es 0 menos 24 que es 0 más 24, ¿no? Entonces, ahora en la J va a ser 0 menos 12 más 0 menos de la fórmula menos la componente Z, que es menos 24.
paréntesis, y esto es acá, ¿no? Y pues obviamente son pulgadas, ¿no? En el numerador igualmente del mismo ejemplo del anterior, entre la magnitud de ese vector, que por ser magnitud de raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, esta diferencia es la componente x del vector cb, esta diferencia es la componente y del vector cb, y esta es la componente z de ese vector cb. Entonces 31 menos 0 sería 31. Al cuadrado más 0 menos 12 es menos 12 al cuadrado, más menos por menos más 0 más 24 es 24. Y vamos a simplificar, y estos son también pulgadas, y como son el numerador son pulgadas y dividido entre pulgadas, el vector unitario es adimensional, ¿no? No tiene unidades. Entonces vamos a simplificarlo aquí. El vector cb va a ser igual a 31 en la i y vamos a, bueno, 31 en la i menos 12j menos 12j más 24k. Entre la raíz del denominador, ¿no? Que lo podemos hacer en la calculadora, 31 al cuadrado más 12 al cuadrado, que es, bueno, menos por menos más, más 24. Raíz de 31 al cuadrado más 12 al cuadrado más 24 al cuadrado es 41. Y vamos a anotarlo aquí, la magnitud CB va a ser igual a 41 pulgadas. Y vamos a separarlo por común denominador. Entonces va a ser 31 entre 41 en la i menos 12 entre 41 en la j más 24 entre 41 en la k. Ok, ya tenemos el unitario. CB, CA, pues ya, podemos sacar el coseno del ángulo. Voy a mover esto un poco para acá y voy a decir que el coseno de teta es igual a la de A, que es 1129, en la I, menos 12 entre 29 en la J, más 24 más 24 entre 29 en la K. Producto punto con este vector, 31 menos 12, 41
J más 24,41 en la K. Nomás seguir la fórmula, ¿no? Ahí está en la K. Entonces, este es el unitario de CA, como lo habíamos visto, producto punto con el de CB, que es este. Y como es producto punto, es coordenada con coordenada. Y con I, J con J, K con K, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Eso ya es matemáticas. Ya se fue estática. Entonces, y producto I, producto punto con I es 1, ¿no? Entonces sería 11 novenos por 31,41. Vamos a hacerlo en la calculadora. Ok, son 11 29avos. No, no 11 novenos, no, 11 29 entre 31,41. 11 29 por 31,41 es 341 entre 1189. Ok, ahora menos por menos más. 12 29 por 12,41. 12 entre 29 por 12,41. Ese sea 144 entre 11,89 y ese sería más, estos son 24,41. 24,41 por 24,29, ¿verdad? Sí. 24,29. 24 entre 29 por 24 entre 41. El resultado es 576 entre 11,89. Vamos a sumar todo. Vamos a sumar todo. Entonces sería 341 más 144 más 576. Entonces sería 1061. Entonces sería, al sumar quedaría 1061 entre 11,89. Ok, entonces vamos a sacar el ángulo. Θ es igual al arcocoseno de 1061 entre 11,89, que va a ser el ángulo, ¿no? Y debe estar en grados, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer la división. 1061 entre 11,89.
Le vamos a dar al coseno, que son 26. Ay, qué feo, 6. Vamos a borrarlo. Este es... quedó más feo. Jeje. Ahí está. 26.83. 8304 grados. Vamos a anotarlo acá. El ángulo entre esos no son... Ay, quedó flaco. El ángulo que entre esos pues no son 90 grados, son 83. No, perdón. Son 26, no son 30 grados. Ni 90, no. Punto 8304. Ese es el inciso A. Para el inciso B, vamos a borrar todo. Todo relacionado al inciso A, que es esto. Esto se borra. Borramos. Este ya lo anoté, que son ese. Borramos. Ok. Y también quiero borrar esto. Hasta las coordenadas ya no nos ocupamos para el inciso B. Ok. Para el inciso B, ¿no? Vamos a hacerlo. A ver, voy a ponerlo en negro. Ley de cosenos, ¿no? Como es un triángulo oblicuo ángulo, nos pide encontrar este ángulo. Como ya habíamos dicho, ¿no? Si se fijan, es un triángulo, como lo pueden ver. Y el lado AB son 20. Vamos a dibujar el ángulo como líneas, el triángulo, pues. Este sería un triángulo, este sería otro triángulo y este sería otro triángulo, ¿no? Otro lado, ¿no? Entonces, de aquí a aquí son 20, ¿no? Esta distancia es, al principio no podemos saber cuánto vale esta distancia, pero nosotros teníamos dos puntos, teníamos la coordenada del punto C y las coordenadas del punto A y sacamos el vector. Y ese vector CA, como vector, le podemos sacar su magnitud y esa magnitud, que va a ser esta, es lo que vale el vector. Entonces esta es la magnitud CA. Esta sería la magnitud CA. Este lado va a valer la magnitud CA, que va a ser 29 pulgadas, ¿no? Porque la magnitud no tiene dirección, nada más es un número, magnitud. Y va a ser la magnitud CB. Que vale 41 pulgadas. Entonces aplicando, tengo lado, entonces que lado, ángulo, lado, puedo aplicar ley de cosenos. Entonces, ley de coseno dice que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos menos el doble producto de los catetos por el coseno del ángulo que forman. Entonces va a ser, aplicando ley de cosenos, va a ser 20 al cuadrado, 20 pulgadas al cuadrado, va a ser igual a la magnitud CA al cuadrado más la magnitud CB al cuadrado
menos el doble producto de CA, bueno, la magnitud de CA por la magnitud de CB, por el coseno del ángulo que forma. Donde ese teta vamos a ver si son este ángulo, entonces vamos a sustituir datos. 20 al cuadrado son 400 pulgadas cuadradas. Esto es igual a CA vale 29 pulgadas al cuadrado más lo que vale CB. CB vale 41 pulgadas al cuadrado menos 2 veces CA, que es 29, por 41 pulgadas que es CB por el coseno del ángulo que forman. Y si se fijan es una ecuación con solamente una incógnita, ¿no? Vamos a hacer esta operación, menos 2 por 29 por 41 y pasarla del otro lado. Y este que está sumando pasa restando, ¿no? Entonces va a ser menos 2 por 29 por 41, menos 2 por 29 por 41. Y este está restando, pasa sumando y el resultado de este son 2300. 2378 pulgadas cuadradas, porque pulgadas por pulgadas son pulgadas cuadradas, ¿no? Coseno de teta y esto es igual a 29 al cuadrado, que es 841 es 29 al cuadrado más 41 al cuadrado, que sería 1681 pulgadas cuadradas. Este está sumando, pasa restando, menos 400 pulgadas cuadradas. Entonces este lo pasé sumando, desarrollé, ya está sumando, pasé restando. Okay. Vamos a simplificar. 2378 pulgadas cuadradas coseno de teta vale 841 más 1681. 841 más 1681 menos 400. Este resultado es 2122 pulgadas cuadradas. Y cuando pase a dividir pulgadas cuadradas se van a cancelar con pulgadas cuadradas, ¿no? Entonces va a ser coseno de teta ya no va a tener unidades, va a ser 21 22 entre 23
78, vamos a simplificar esa expresión, esa fracción. Entonces, coseno de teta va a ser 1061 entre 1189. Y vamos a despejar el ángulo teta es igual al arco coseno de 1061 entre 1189. Y vamos a hacerle arco coseno y de estar en grados. Este nos dio 26.8304. Si se fijan es lo mismo, ¿no? Entonces en esa parte estamos bien. Vamos a checarlo con el autor. Voy a borrar todo. Borro todo. Y vamos al 41. Este es el otro ejercicio. Hacer el 40, el 41, ¿no? Si se fijan, lo que hace el autor lo hace más rápido. Saca CA como vector, lo hace separado. Saca su magnitud, que nomás le dice CA, sin ponerle barras. Hace la definición de coseno, le da, bueno, esto lo hace en decimal. Y a nosotros nos dio 26.8304, entonces 26.8. Y por ley de coseno dijo que AB al cuadrado igual a la suma de los cuadrados menos B, que es prácticamente lo que hicimos, era 20, 29, 41. Despejamos y vimos que efectivamente era ese resultado. Entonces estamos bien.